Muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al Consello da Cultura Galega pues, la participación en esta mesa redonda y también a Massimino y a Enrique. La invitación ha sido por ser profesora de órgano en Galicia, bueno, la única profesora de órgano en el Conservatorio de Orense y el único lugar donde se imparte clases de órgano, por desgracia. Siempre digo que por desgracia, porque si fuéramos más profesores, quiere decir que habría más organistas, más estudios. Pero bueno, quiero agradecer esta oportunidad que se me haya invitado porque es la forma de visibilizar lo que se está haciendo desde que comenzaron las clases en el Conservatorio de Orense. Aquí, para presentar el tema, pues siempre ese lema que tengo yo en mi vida, ¿no? Conocer para amar. El respeto hacia el órgano de tubos como patrimonio cultural de Galicia con un planteamiento desde la educación. Sembrar de forma cercana y atractiva para crear la necesidad. Se puede decir que no hay una necesidad de organistas aquí en general, se podría decir, y hay que crear esa necesidad. He pensado brevemente un índice general, no me quiero extender mucho porque luego seguro lo interesante va a ser el coloquio, pero en lo que he pensado, pues este índice general sería la creación de la plaza, cómo fue la creación de la plaza de órgano por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, una breve historia. Después, cómo son las clases, el aula de órgano del conservatorio, que se llama Antonio Jausarás. El tercer bloque serían los conciertos de alumnos, el cuarto los cursos y encuentros, el quinto iniciativas transversales, porque el fondo de esta presentación es que del inicio de los estudios de órgano en el Conservatorio de Orense están saliendo, han nacido y se mantienen en el tiempo y están creciendo iniciativas transversales que voy a comentar. Y luego hago una breve llamada como una especie de denuncia positiva y amable siempre en cuanto a la responsabilidad que tienen las instituciones en este tema. Nos vamos al año 2004. En el año 2004 la Xunta creó la plaza de órgano en el Conservatorio Profesional de Música de Orense y comenzaron las clases el 4 de noviembre con los primeros alumnos inscritos. Esos alumnos ya verán ustedes que son los pioneros de una labor que se está haciendo actualmente, yo pienso que muy atractiva y muy ilusionante en este tema. ¿Por qué esta plaza fue para Orense? Es la pregunta, cuando podía haberse quedado aquí en Santiago, que es como el centro. Hay muchos instrumentos aquí en Santiago, efectivamente. Pues yo pienso que fue la lucha de un grupo de personas que vieron la oportunidad y dijeron esto lo queremos para nosotros. Entonces, yo lo explicaré más adelante. Traigo a colación aquí que al mes siguiente de empezar las clases se realizó la firma de un convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia, el Obispado de Orense, la Diputación Provincial de Orense y el Conservatorio. A mí me pareció en ese momento algo que dice de los actores de ese momento, de los que confluyeron en este momento histórico, nos dice la importancia que le daban ellos a este momento. La plaza de órgano se acababa de crear, las clases acababan de empezar. Entonces, aquí vemos personas importantes y que tenían responsabilidad en cada una de las instituciones que firmaron un convenio. Tengo que decir que ese convenio nunca se ha utilizado por diversos motivos, no ha sido práctico, pero la idea de que se hiciera un convenio cuando empezaron las clases nos transmite la idea de que se veía como algo importante, algo que iba a ser fructífero, pienso yo. Comenzaron las clases y arriba a su izquierda, en el centro, ven a Tomás Camacho. Tomás Camacho es un profesor, un gran guitarrista, que en esos momentos, cuando se creó la plaza, estaba de director del Conservatorio de Orense. Y él fue el que tramitó todo esto, a través de amigos suyos, a través de gestiones que hizo con la Diputación, con el mismo Baltar, como él cuenta. Escribió a Celanova, el Concello de Celanova, escribió a Xunquera de Ambía, escribió a las personas que pensaba que tenían una influencia directa y
fue el que consiguió realmente que esa plaza se quedara en Orense. En la provincia de Orense también hay unos instrumentos grandes y podía perfectamente quedarse allí. A su lado, encima de mí, a la derecha, ven el primer equipo directivo, que Tomás Camacho, una vez que consiguió la plaza, ya se volvió a su conservatorio de Vigo, pero estaba este equipo directivo, que es el que yo conocí cuando empezamos las clases. A su izquierda, Ana Rosa Morán, que era la secretaria, Alfonso González Selas, el director, Pilar Fernández, la vicedirectora, y Emilio Vázquez, jefe de estudios. Igual algunos los conocerán, son profesores del conservatorio, hace ya 12 años. Y abajo ven una foto en la que el día de la firma del convenio, bueno, pongo noviembre, fue diciembre creo, la profesora de gaita, empezamos los dos instrumentos a la vez, gaita y órgano. En ese año empezamos los dos instrumentos, dimos un concierto y aquí ven el órgano en el que empezamos las clases, que era un órgano propiedad de la profesora y que, bueno, en las que empezamos las clases, ¿no? Es una marca norteamericana, la marca Allen, pero ya, vamos, yo empecé las clases con la condición de que se tenía que conseguir un órgano de tubos, que era lo propio y lo que los alumnos se matriculaban a un órgano de tubos. No se les podía engañar. Y tengo que decir que la Xunta entendió perfectamente desde el principio. Bueno, el director del conservatorio se asustó cuando hablamos de 120.000 euros, 125, dijo, estás gastando todo, no puedo. Pues fui al delegado de Educación, lo entendió, se fue hasta la consellera y fueron los que entendieron que realmente tenía que haber salido a concurso y lo ganó Federico Acitores con el diseño que él presentó. Y aquí les muestro unas instantáneas de la instalación del órgano, en el que hay una placa en la que pone Xuga 2006, Taller de Organería Federico Acitores, Sociedad Anónima, cofinanciado con fondos FEDER. Bueno, pues en este órgano y en esta aula es donde se comenzaron las clases. Bueno, no, se comenzaron en el otro, pero aquí está el aula de órgano, que hace 4 años se puso el nombre de Antonio Jaunsaras. Antonio Jaunsaras es un sacerdote orensano que fue navarro, que fue organista muchos años en la Catedral de Orense. Ya cuando yo llegué, la gente me hablaba muy bien de él y me parecía que podía ser muy adecuado ponerle a alguien que la gente que le conocía, mucha gente en Orense le conocía, ya había fallecido, me pareció bien poner el nombre a esta aula, y se llama Aula de Órgano Antonio Jaunsaras. Desde que comenzaron las clases han terminado sus estudios de grado profesional, hablamos de grado profesional, 8 alumnos procedentes de Vigo, Santiago de Compostela, Tui y Orense. Estamos hablando de unos estudios que, al ser el único sitio donde se puede estudiar, tienen que venir de toda la comunidad de Galicia. Actualmente ejercen ya como organistas litúrgicos Nuria Peláez en la Catedral de Tui, Adrián Regueiro en la Catedral de Santiago de Compostela, David Maceira en la Iglesia de San Francisco de Santiago de Compostela, María José Mosquera en la Iglesia de San Salvador de Celanova, Irma Fernández en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Orense y Marta Regueiro en la parroquia del Perpetuo Socorro de Vigo. Excepto el último, todos son órganos de tubos, excepto la parroquia del Perpetuo Socorro, que es un órgano, porque en Vigo solo hay un órgano de tubos en toda la ciudad, tan industrial y tan... pues solo hay uno, ¿no?, que es el de la concatedral. Bueno, les quiero mostrar a los primeros alumnos de órgano, el primer grupito del que ha salido las distintas, esas iniciativas transversales que están ahora funcionando, y sobre todo ese trabajo de acercamiento del órgano a todas las personas, empezando también por los niños, los adolescentes. Es decir, estos primeros alumnos eran profesores de primaria, de secundaria y de bachillerato, y tenían en sus manos la realidad de la vida, es decir, cómo llegar a un adolescente que entienda un órgano, cómo llegar a ellos. Ellos estudiaban órgano y decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto llegue a más gente, ¿no? A su izquierda arriba es Nuria Peláez, que es la organista actual de la Catedral de Tui, en la que, bueno, a través de ella y de don Ricardo, que es el párroco, todo lo que se le ha pedido nos lo han facilitado desde siempre. Aquí arriba, Irma Fernández, organista en una iglesia y profesora sub de música en secundaria. María José Mosquera, organista en Celanova y profesora de música en secundaria.
Manuel Vázquez Diz, que aunque no es organista en ningún lado, pero es profesor de primaria y tenía... Bueno, aquí ven el grupito, ¿no? De estos alumnos han surgido iniciativas como son los conciertos didácticos de Celanova, que el arquitecto que hablaba anterior a mí, Yago Seara, ha sacado alguna foto de esos conciertos didácticos, y surgió también la Asociación Cultural Un Ratón o Tubo, que ya solo el nombre ya choca un poco, ¿no? Como un ratón en el tubo, sí, para que conforme se vayan restaurando y recuperando y sonando los órganos gallegos, los ratones, las mariposas y todo lo que hay dentro que les encanta comer, pues no estén porque se utilizan. Bueno, se han ofrecido en estos dos, claro, es muy difícil resumir en 10 minutos, es muy difícil la labor de 12 años, pero se han ofrecido conciertos y audiciones en la Catedral de Tui, en la Catedral de Santiago de Compostela, en la Catedral de Lugo, la Iglesia de las Ánimas de Santiago de Compostela, la Iglesia de Santa Eufemia de Orense, en el propio Conservatorio de Orense, en la iglesia de Cedo Feita de Oporto de Portugal y en la Catedral de Braga en Portugal. Aquí ven unas imágenes, a la izquierda el órgano de la Catedral de Tui, que también a mí es un espacio muy emocionante porque hacemos muchas actividades allí, el órgano de Santa Eufemia y abajo el órgano del conservatorio. Otros conciertos, hemos estado en el 2014, dieron un concierto en el órgano de la Catedral de Santiago de Compostela, dentro de las segundas jornadas de órgano organizadas por el Conservatorio de Santiago. El Conservatorio de Santiago, cuando Alejandra, que es la chica de arriba de rojo, esa Alejandra es profesora de piano en el Conservatorio de Santiago de Compostela y estudió órgano, ya ha terminado, y estaba de vicedirectora en el conservatorio, entonces inmediatamente organizó unas jornadas que ya no han seguido. Durante esas 2 jornadas se hizo muchas actividades muy didácticas, fue precioso. Bueno, pues una de ellas fue, dentro de esas jornadas, un concierto de los alumnos en aquel momento de órgano. Y aquí que veo a Manuel Cela, agradecerle también que siempre con mucha amabilidad ha estado a nuestro lado, nos ha ayudado a registrar, nos ha dado todas las facilidades. Aquí ven, pues de ese mismo concierto, pues a su izquierda Alejandra Escolante, Julia Amerman, que es de Santiago de Compostela, Marta Barreiro, que es de Vigo, abajo María Mendoza, que es profesora en el Conservatorio de Orense y compositora, Flavio Sedano, David Maceira y Adrián Regueiro. Aquí ven unas instantáneas del concierto que dieron los alumnos y exalumnos, porque yo tampoco me olvido de los exalumnos para dinamizar todo, en la Catedral de Braga, en los órganos barrocos de la Catedral de Braga. Fue dentro del Festival Internacional de Órgano que dirige José Rodríguez, que lo ven ustedes en esta fotografía, el segundo a la derecha, el alto con camisa azul, es el director del festival y nos invitó a una actividad invitándonos para participar dentro del festival. Claro, para los alumnos fue muy motivante porque hubo obras a 2 órganos, a 4 manos, a órganos solo, o sea que tuvieron que preparar un repertorio que se lo curraron bien currado. El año pasado fuimos a visitar el órgano de la Catedral de León y aquí ven ustedes unas instantáneas. Hablé con el organista don Samuel Rubio y fue amabilísimo y nos dejó, cuando la catedral estaba cerrada, 2 horas solo para nosotros. Comimos antes y estuvimos de 2 a 4 y fue muy emocionante también. Este es otro concierto que dieron este diciembre, el Proyecto Bach, en el que interpretaron los 14 corales de Adviento y Navidad del pequeño libro de órgano de Bach. Cursos y encuentros, pues ha habido muchos, ¿no? Porque es lo que hace esa actividad didáctica, ¿no? Pues traer a profesores que puedan aportar otros puntos de vista del profesor normal que ya nos tienen un poco demasiado vistos a veces. Y aquí tuvimos un encuentro con José Luis González Uriol. Vinieron de todos los conservatorios de Galicia, había como 25 asistentes y fue sobre ornamentación barroca. Y en la foto pueden ver el clave del conservatorio, que estaba también él, porque él es profesor de clave, y un clavicordio a la derecha que trajimos que fue un instrumento cedido por la Institución Fernando el Católico de Zaragoza, y pudieron ellos tocar un clavicordio, que no es un instrumento, solo se ve en los museos y poco más. Dentro de estos encuentros también
En las jornadas de órgano Ciudad de Orense se intenta que los organistas que vengan tengan un encuentro con los alumnos del conservatorio. En este caso, el año 2014 fue Mónica Melkova, una maravillosa organista, y tuvimos un encuentro con ella. También en Tui ha nacido, en estos años últimos, 3-4 años, nació el ICFEM, que es un festival internacional de tecla y masterclass que se celebra en Tui, en el que están unidos todos los instrumentos de tecla, piano jazz, órgano, clave, acordeón. Entonces, es muy original la idea. Y bueno, en el órgano damos las clases allí y se invita a algún organista. Este verano pasado se invitó a Juan de la Rubia y todos los alumnos que asistían pudieron escucharle y él los escuchó también. También hemos tenido varios encuentros de los alumnos de órgano de Orense con los de Oporto, en Portugal. Hemos hecho encuentros galaico-portugueses y esto es muy interesante también, porque se conocen unos a otros, porque ampliamos fronteras, porque salimos de nuestro ámbito y porque nos enriquecemos unos con otros. El primer encuentro fue en 2012 y fue en la Catedral de Tui, porque era el lugar mejor de encuentro, más cercano en las dos ciudades. Bueno, aquí vemos en la foto de la izquierda, vemos los alumnos del profesor que está a mi lado, profesor de órgano Paulo Albim, y en ese momento eran todo alumnas de órgano en el Conservatorio de Orense. Y aquí es la foto que nos hicimos después del concierto y luego un día de convivencia entre todos. El segundo encuentro fue el 2013 y fue aprovechando estas jornadas que les decía, organizadas por el Conservatorio de Santiago, aprovechando eso, también con la Asociación Rato No Tubo, pues los alumnos hicieron un concierto en San Payo de Antantares, que ven ustedes la foto ahí a su izquierda, con el profesor Paulo Albim, y luego visita de órganos. Fuimos a ver el órgano de la catedral, Manuel nos enseñó el órgano de la catedral, fuimos a ver la capilla de la universidad. Es decir, aprovechar también para unir, para conocer para otras personas, las familias, en fin, que sea muy abierto. Y el último, porque no ha habido otro encuentro, fue el 2014, que fuimos nosotros a Cedofeita, un órgano precioso de Suiza, y allí pudieron interpretar obras ya con pedal y más abiertas. Y también fue en colaboración con la asociación Un Rato No Tubo. Y de esto que comentaba, ¿no? De estas actividades surgidas desde el aula de órgano, que no solo han nacido, sino que se mantienen en el tiempo y crecen a través de los alumnos, quería hablar brevemente de los conciertos didácticos del Monasterio de San Rosendo en Celanova y de las pequeñas jornadas de órgano. Conciertos didácticos, brevemente, es una idea que surgió y que es igual que se hacen conciertos didácticos con la Real Filarmonía de Santiago, o se hacían, no sé si ahora se harán, pero ellos pensaron, ¿por qué no hacemos conciertos en los que se conozca el órgano de Celanova? Y ahí está, ¿no? Entonces, hay todo un entramado de personas que están colaborando dentro del concello y tengo que decir que la localización es la fotografía que nos enseñaba Íñigo Seara, perdón, y han pasado, cada año pasan 1.500 escolares. Y hemos pasado ya la cifra de 9.000. Aquí está Paula, que lo puede. 9.000 alumnos de secundaria y de bachillerato que están escuchando el órgano, oyen su historia, interpretan obras a su lado. Y bueno, también han surgido unos mini conciertos. Las visitas turísticas de adultos que van a Celanova pueden tener un mini concierto de órgano. También realizado por exalumnos del conservatorio. Este es el lugar donde se realizan. Este es el coro bajo, el coro alto y el órgano, que ya hemos visto. El espacio es impresionante, maravilloso, es un lugar único. Y aquí ven cómo los alumnos, después de escuchar durante 15 minutos qué es el órgano, cómo evoluciona. Otros 15 minutos yo me siento y escuchan el órgano. La tercera parte, ellos traen las obras preparadas con sus profesores y tocamos juntos. Pero no solo es flauta, a veces son coros, a veces son percusión, violín, de todo. Y por último,
en esta rápida y brevísima selección, pero quería mostrar un poco todo lo que se hace, ¿no? Pues en la Asociación Rato no Tubo, en las jornadas de órgano Ciudad de Orense, que ya llevamos 6 ediciones, desde el año pasado pensamos en los pequeños, en los niños, y hemos organizado lo que le llamamos pequeñas jornadas de órgano para los nenos pequeños. Y el año pasado hicimos el contacuentos Un rato no tuvo, se musicalizó y fue contado por Juan Manuel Vázquez y Irma Fernández, que es la organista de Nuestra Señora de Fátima, que es el órgano que ven ustedes aquí. Entonces, bueno, aquí ven los niños escuchando el cuento del rato no tuvo, que se mete cómo está él y cómo sonaban los tubos del rato dentro, en fin, muy activo. Y este año pues hicimos unas, aquí, bueno, hemos puesto estas caras porque por la ley de privacidad, como son niños pequeños, pues son niños normales, pero les hemos puesto, Bueno, pues en el aula de órgano del conservatorio cogimos 10 canciones infantiles del cancionero de Dorothy Schubert, maravillosas canciones infantiles preciosas, y lo dirigimos a niños de 2 a 5 años, 2 a 6 años, con sus padres y sus madres. Y yo las musicalicé y una profesora hacía con ellos todo en fin, que hay que hacer de todo para... Entonces, aquí ven un poco pues, a lo que se está intentando, lo que quiero mostrar desde aquí es cómo no solo es el aula de órgano y dar clases de órgano, sino que esto tiene que salir. Pero claro, estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Ahora nos ha mostrado Óscar también el esfuerzo que ha supuesto hacer el inventario de órganos de Santiago. Bueno, yo para finalizar y como yo diría, ¿no? La responsabilidad de las instituciones eclesiásticas y públicas en el mantenimiento de este patrimonio cultural. En Galicia hablamos de unos 100 instrumentos, en Castilla y León andan por 600, pero bueno, es el que hay aquí, alrededor de 100. La mayoría están mudos, porque también Yago Seara ha mostrado aquí, que me ha encantado y me ha emocionado, el trabajo que hicimos de catalogación de órganos. Y está allí puesto. O sea, se hizo la diócesis de Mondoñedo de Ferrol, Lugo y Orense. Y falta, en cuanto a catalogación, la que habéis hecho aquí en cuanto a ese libro que se ha publicado. Pero la mayoría están mudos, como imagino que Óscar podrá decir, ¿no? Te habrás encontrado muchos o que no están en condiciones o que no suenan. Bueno, pues una llamada de atención, responsabilidad, ¿no? Durante estos 12 años de enseñanza se está sembrando el amor al patrimonio organístico de Galicia con un aire fresco, nuevo. Actualmente hay una realidad representada por estudiantes y jóvenes organistas titulados con formación que ya están trabajando y que tienen una formación y que son el futuro. Es un presente que es un futuro que ya es presente. Bueno, ¿para qué? ¿Qué se les puede ofrecer? Es decir, la gente estudia y ¿qué? Bueno, pues yo desde aquí voy a aprovechar a lanzar algunas ideas, que no pretendo nada, solo son como ideas que yo pienso por la experiencia que llevo de estos años, pero que, bueno, se puede hablar, pero no es ni mucho menos nada obligatorio, ¿no? Primero sería bueno que se implantaran los estudios superiores de órgano. No es nada urgente porque todavía, pero lo que sí que hay que hacer es apoyar la cantera, que son los conservatorios profesionales, que es donde es la cantera. La cantera para un superior sale del grado profesional. Interés de la Iglesia por los órganos. Que la propia Iglesia tenga interés por sus instrumentos. Yo cuando llegué aquí no había ningún listado, nada. Con lo cual, si la propia Iglesia no sabe lo que tiene, hay listado de cruceros, Patrimonio tiene listado de cruceros, listado de todo, de iglesias, de monasterios, de todo, pero de órganos no había nada. Ahora ya hay, entonces hay que seguir con ilusión, trabajando. Y luego yo diría que la Iglesia se deje asesorar, o tiene ya gente que puede trabajar, ¿no?
pero que cuando uno no conoce el tema, yo si me duele el estómago no voy a un traumatólogo, no sé cómo decir, voy a alguien que me pueda curar, pero sin embargo en el tema de órganos, pues no sé qué pasa que todos entendemos. Entonces, que la Iglesia tenga interés por su propio patrimonio es importante porque en realidad es como la dueña. Las instituciones pueden apoyar o pueden ayudar en plan de restauraciones, tal, pero pienso yo, luego en el coloquio Roberto también podrá decir mucho de esto, pero y luego que el interés por ese patrimonio que es suyo para que vuelva a sonar en todo su esplendor. Y ahora pueden asesorarse, ahora ya hay una realidad. Antes no la había, ahora sí. Antes había pues cosas concretas, pero ahora hay una realidad. Entonces ya no sirve según qué cosas, ¿no? Seguir con el plan de catalogación de órganos de Galicia, desde arriba ya lo que se estaba haciendo, que es un equipo interdisciplinar muy competente, entonces pues se paralizó por falta de medios económicos, seguir adelante. Un plan director del patrimonio organístico de Galicia, es decir, una vez que se sepa todo lo que hay, pues ya hacer un plan desde arriba. Y posible creación, sería deseable, interdisciplinar que frene el trabajo desvergonzado de restauraciones impúdicas. Así de claro. Yo cuando llegué a Galicia empezamos a hacer la catalogación y seguro que a Óscar le ha pasado, cuando empezamos a ver algunos órganos, yo recibí una puñalada, o sea, noté una puñalada en Mondoñedo, en Valdeflores, dices, pero bueno, ¿aquí qué ha pasado? Entonces, yo creo que sería bueno, si esto va como debe de ir, avanzando poco a poco, con el sumar para crecer, evitando luchas partidistas, estamos todos a lo mismo, pues vamos a sumar, vamos a luchar por este patrimonio que es, ya veis que es muy amplio, es muy complejo, el órgano es muy complejo porque aúna muchos mundos, ¿no? Entonces, bueno, pues para evitar en un futuro que vuelvan a pasar estas cosas, hay que ser serios, hay que ser rigurosos, pues a través de una comisión, a través de un plan director, a través de algo que nos dé rigurosidad, ¿no? A través de una unión entre todos, no lo sé. Bueno, son cosas que yo lanzo, no quiero molestar más. Muchísimas gracias.